Estamos en línea con Juan Grabois, el coordinador del partido Patria Grande. ¿Qué tal, Juan? Acá te saluda Fernando Siveira y todo el equipo de Navarro 2019. Hola, Fernando. Saludos a todos. Un abrazo a Roberto, que me dicen que está enfermo. Todo un poquito enfermo, sí, pero ya hizo el editorial. Obviamente hoy no se lo iba a perder con la noticia del día, ¿no? Esta decisión de Mauricio Macri de convocar a Pichetto, y Pichetto que inmediatamente dijo que sí. Recién estábamos hablando con Pino Solanas y bueno, él decía tantos años en el peronismo y bueno, no dudó ni un segundo, ¿no?, en sumarse a esta fórmula. Mira, no lo escuché, Roberto. Yo creo que es un caso antológico de compraventa, ¿no? Yo creo que Pichetto se vendió su identidad política, vendió su trayectoria como un tipo orgánico del peronismo, vendió el prestigio que tenía en ese sentido, porque incluso quienes no coincidían con él en sus expresiones a veces xenófobas, derechosas, le reconocían que era un tipo orgánico del peronismo, ¿no? Claro. Y se vendió por un cargo, se vendió por una posición personal, por poder, y Macri, bueno, como todo empresario de la patria contratista, está acostumbrado a comprar, ¿no? Compra lo que se puede comprar en el mercado y también compra en política, compra en medios de comunicación, compra en comunicación, compra en todo. Bueno, es tiene una idea así de el comercio, ¿no?, como que atraviesa todas las facetas de la vida, que no hay convicciones, que no hay principios, etcétera. Entonces se puede comprar todo. Y Pichetto terminó teniendo razón, porque un hombre, a ver, lo de Pichetto es gravísimo institucionalmente también. Pichetto no es, vamos a decir, Sergio Massa o, qué sé yo, Margarita Stolbizer, o Pichetto es el jefe, hasta hace 24 horas, el jefe de la bancada opositora en el Senado. Representaba a un montón de gobernadores peronistas y los representaba, desde luego, planteándose como uno de los jefes de la oposición. Era una oposición más tibia, una oposición menos confrontativa, pero él se autodefinía como opositor. Hace una semana hay un reportaje en ámbito financiero diciendo que él no integraría la alianza de gobierno porque tenía un proyecto de país distinto, o sea, y de repente, vicepresidente, sin haber renunciado antes a la jefatura de la banca, lo hizo después el que la rota. Entonces me parece un ejemplo de... Bueno, son las razones por las que a mí nunca me gustó la política partidaria, ¿no? Porque estos ejemplos de compraventa, de acá tengo unos principios y si no te gusta tengo otros, de ocupar espacios a costa de cualquier tipo de posición, ideología o lo que sea, me resulta repulsiva y me parece que es un caso de los más evidentes. Me llama la atención, no sé qué habrá dicho Roberto, pero me llama la atención cierta liviandad con la que se ha tomado esto vamos a decir, en el campo nuestro, ¿no?, en el campo nacional y popular. Yo creo que es muy, muy importante, sobre todo la militancia joven, que haga oír el repudio a este tipo de prácticas, que haga oír el repudio frente a una venta, una traición de estas características, que lo haga oír por lo menos para que no vuelva a pasar o no siga pasando con tanta frecuencia, que gente que accede a una posición de poder diciendo que es peronista, que va a defender a los trabajadores, que va a defender a los humildes, termina trabajando para el presidente de los ricos y del Fondo Monetario Internacional. No, mira, te resumo lo que dijo Roberto en el editorial. Él lo que dice que le parece una buena jugada de Cambiemos porque apunta al círculo rojo, a tener tranquilos a los mercados, que de hecho reaccionaron hasta con cierta euforia, te diría, que eso es muy evidente que siempre hay una conexión entre el precio del dólar y cómo va Macri en las encuestas. Claro. O sea, ahora con el dólar bajando le permite dar aire para llegar a octubre
y que bueno, aspirar que en el balotaje termine pasando lo mismo que en el 2015, ¿no? Ese más o menos era por donde fue el editorial de Roberto. Mira, eso, digamos, desde el punto de vista del macrismo, yo coincido con que es una movida destinada a el círculo rojo y, vamos a decir, el círculo rojo, blanco y azul que está en Washington, ¿no? Sí. Coincido con eso, pero no porque dé volumen electoral, porque no le da ningún volumen electoral Pichetto a Macri. Pichetto no tiene ni 2 votos, digamos, ¿no? Es un dirigente horrible, un candidato horrible, un ser humano horrible, no suma electoralmente, o sea, no, como candidato es muy malo, siempre le fue re mal en Río Negro, no le suma votos, ni medio voto. Yo creo que, te digo cuál es mi teoría, digamos. Mi teoría es que Macri anduvo tratando de convencer al círculo rojo argentino, al establishment nacional, digamos, y al establishment internacional, a los banqueros, al FMI, etcétera, que él iba a ganar las elecciones y que iba a pagar todo en tiempo y forma, aunque tuviera que sacarle el pan a los niños, aunque tuviera que sacarle los remedios a los jubilados, sí, aunque tuviera que cerrar las escuelas, aunque tenga que cerrar los hospitales. O sea que él ya había entregado el alma y la patria, pero ¿qué le decían? Le decían, mira, capaz que perdés las elecciones, nosotros te vamos a ayudar para que ganes, pero si ganas no vas a durar mucho, maestro, porque la gente ya no te banca más. Entonces, vamos a suponer que te hacemos el veranito de acá a octubre para que hagan las elecciones, ¿no? Te dejamos quemar $10.000 millones de reservas para sostener el tipo de cambio y que no se te descalabren las variables macroeconómicas, y generamos una sensación provisional de estabilidad. Bueno, y logramos que ganen las elecciones. Dura 2 meses, Macri. ¿Y qué hacemos? Michetti va a gobernar el país cuando vos vueles por los aires. Entonces Macri dijo, no, mira, tengo un reaseguro. Si eso pasa, acá les traigo un poronga de la política, un hardliner, un hombre duro, y va Pichetto. Y Pichetto se va a Estados Unidos, como todos sabemos fue hace 15 o 20 días, y va a renegar del peronismo, es una apóstata, y a bautizarse como un cultor del consenso de Washington, y les dice al Fondo Monetario Internacional y a los banqueros, yo también, si a Macri no le dan a NAFTA, voy a cumplir con todos ustedes, aunque haya sangre, hambre, miseria en mi país, porque quiero ser vicepresidente, y bueno, si después puedo ser vicepresidente, mejor. Entonces yo creo que el mensaje tiene que ver con la debilidad, no solamente electoral del macrismo, porque la verdad es que yo no creo que la elección va a ser un paseo en calecita para nosotros, ni para ellos tampoco, creo que va a ser una elección peleada y que se va a definir por pocos puntos. Pero si llegan a ganar ellos, con la política de ajuste que tienen, va a ser muy difícil que se sostenga Macri. Muy difícil. Porque el pueblo se la fumó 3 años y medio, al principio porque les habían prometido un cambio, pobreza cero y bueno, la herencia, etcétera. Ahora porque se vislumbra una transición democrática y todos queremos una transición democrática. Ahora, si siguen tirando de la cuerda, porque logran ganar una elección por un puntito y en un balotaje y creen que eso los habilita para entregarle toda nuestra riqueza a los acreedores y a los jugadores, yo creo, ¿no? Seguramente de esta nota van a salir a decir boludeces, que estoy instigando, etcétera. Pero yo hago un análisis de la realidad. Yo creo que el pueblo no se la va a bancar. Y que ni Macri, ni Pichetto, ni todas las patrulleros y vallas y armas israelíes y norteamericanas que compró Burrich va a poder frenar la bronca a un pueblo que no puede tomar la leche, que no puede comer carne, que no puede comprar el pan, que no puede pagar las tarifas, que está sufriendo muchísimo y que no quiere que se prioricen los intereses de los banqueros y del Fondo Monetario Internacional por sobre las necesidades básicas
de nuestra sociedad. ¿Qué opinás de la incorporación de Massa, que se va a formalizar en un rato, ¿no? Cuando se reúna finalmente con Alberto Fernández. Primero me gustaría ver qué es lo que se acordó, pero, a ver, yo creo que hoy en la Argentina hay fundamentalmente dos campos políticos, que es el oficialismo y la oposición. El oficialismo está terminando de diagramar su estrategia y su marco de alianza, y le robó un soldado a la oposición, ¿no? Le compró un soldado a la oposición porque Pichetto era opositor hasta la semana pasada. Y en la oposición, Massa es opositor, siempre fue opositor a Macri, digamos, no kirchnerista, con algunos puntos de contacto en lo discursivo con el macrismo, pero siempre se autopercibió y autodefinió como opositor. Por lo tanto, me parece natural que esté en la coalición opositora. Ojalá podamos juntar a todos los sectores de la oposición. Creo que electoralmente aporta, que tiene cuadros técnicos y gente con experiencia de gestión que también aportan. La verdad que yo espero que ¿cómo decirlo? Que la resultante, voy a ser absolutamente franco, que la resultante de nuestra Frente Patriótico, de nuestra coalición para derrotar a Macri, del campo nacional y popular, no se vaya muy a la derecha. Sí. O sea, me preocupa que no se vaya muy a la derecha. Nosotros no somos solfas del fondo, no me gusta, por ejemplo, no me gustó cuando vi esa imagen de algunos dirigentes políticos medio de smoking, dirigentes del campo nacional y popular yendo a charlar con los banqueros y con los de Wall Street. Digamos. Nosotros debemos definir soberanamente nuestra política económica. Ajá. Ese viaje que hicieron los intendentes, ¿no? ¿Estás hablando? Sí, algunos otros dirigentes, sí. No me gustó, y algunos los conozco y sé que son tipos comprometidos con su pueblo, pero esta idea de que chupándole las medias al fondo nos va a ir mejor, es una idea ahistórica, contrafáctica. Nosotros tendríamos que prepararnos para denunciar internacionalmente al fondo por haber violado su carta orgánica, por haber pasado por encima de los procedimientos legales de Argentina. Hay un montón de hasta declaraciones de funcionarios del fondo planteando que ellos se equivocaron, que evaluaron mal y que ahora tenían que ayudar al proceso político en la Argentina, es decir, darle el veranito a Macri, y que si nosotros no damos esa pelea, la Argentina no se va a poder sostener, ni con Macri, ni con Alberto, ni con nadie. Es decir, espero que nuestra coalición no sea una versión soft, digamos, ¿no? Una entiendo. Hay una clara búsqueda del voto de centro, no tanto el pase de Cristina a la vicepresidencia con Alberto. Primero. Que sea el voto, me parece bien, que se busque, no me parece bien que sea la política. Y además, yo también disiento con que la estrategia esté porque uno puede ser de izquierda, de centro o de derecha y amar a su país, a su patria y considerar que está siendo saqueada. No es un problema para mí del espectro ideológico necesariamente. Entonces por ahí yo dije mal cuando digo no quiero que se vaya muy a la derecha. Digo, no quiero que se vaya muy a posiciones entreguistas y cipayas. Lo cual no quiere decir, no pagamos nada y somos unos locos bárbaros. Lo cual quiere decir poner los puntos sobre las IES. Esta plata entró acá, ¿en qué se gastó? Auditémosla y discutámosla, porque no está escrito en los libros sagrados que hay que permitir que el Fondo Monetario Internacional se saquee. Entonces, yo espero que... Y después hay otra teoría que yo discuto internamente dentro del Frente Patriótico, que es, digamos, los sectores que quieren votar a la oposición, que hoy en los que mejor está la fórmula de Alberto y de Cristina, son entre la juventud y entre la clase trabajadora en sentido amplio, digamos, ¿no? Los más pobres, los asalariados, los pequeños y medianos comerciantes. Bueno, ahí es donde están mejor. Tienen un 50% de intención de voto entre los jóvenes, un 45% en la clase trabajadora, o sea, en los sectores medios, bajos y bajos, socioeconómicos, y hay un nichito ahí de clase alta intelectual. Bueno, ¿por qué no
en vez de buscar que el medio pelo que describió Jauretche, y que siempre va a ser aspiracional, y que siempre va a querer que su hija se parezca a Aguada, en vez de buscar ahí y disfrazarnos en algo que no somos, ¿por qué no tratar de que ese 45%, 50% de la clase trabajadora, de la juventud, se convierta en un 60, en un 70, en un 80? Porque en la juventud está la esperanza, y en los laburantes, en los pequeños productores, en los pequeños empresarios está la fuerza del campo nacional. Después, qué sé yo, ese sector cheto o semi-cheto o aspiracional, ese sector reaccionario, ese sector xenofóbico, ese sector que practica la pedagogía de la crueldad y que piensa que está bien dispararle un pibe por la espalda antes de preguntar. Y la verdad, yo prefiero que perder 1 o 2 puntitos ahí y que no se dibuje una línea política que tiene que defender los intereses de nuestra patria, de la sociedad y muy particularmente de los más pobres y de los trabajadores.